Fluido de perforación o lodo de perforación, como muchos lo llaman, es un elemento vital del proceso de perforación rotatoria. El término fluido de perforación incluye aire, gas, agua y lodo. Lodo se refiere al líquido que contiene sólidos en agua o aceite. El lodo está compuesto de arcilla y otros aditivos que le confieren propiedades deseables. A menudo el agua es la base del lodo de perforación. El agua constituye la parte líquida o fase de un lodo a base de agua. El equipo de perforación pone arcilla y aditivos especiales en el agua para hacer un lodo con las propiedades necesarias para hacer bien su trabajo. Por ejemplo, la arcilla le confiere densidad o viscosidad. El agua en lodo puede ser agua dulce, agua de mar o salmuera concentrada. El agua utilizada depende de su disponibilidad y si le da al lodo las propiedades necesarias para perforar el pozo eficientemente. A veces, las condiciones de perforación del pozo exigen al equipo de perforación que agregue aceite al lodo. O en algunos casos, el equipo de perforación usa aceite en lugar de agua como base de lodo. Esto se llama lodo a base de aceite. El lodo a base de aceite tiene muchas ventajas, ya que puede estabilizar la formación y reducir los problemas de perforación en el pozo. Sin embargo, es más difícil para el equipo de perforación trabajar con él, ya que puede crear condiciones resbaladizas y deben tomarse las precauciones ambientales adecuadas. El lodo con aceite es más difícil de manejar, porque el aceite se adhiere a los recortes de perforación. El aceite debe estar limpio de los recortes antes de poder usarlo. A veces, el fluido de perforación es aire seco o gas natural. Aquí sale aire seco de un conducto para la limpieza con aire a presión de la torre que lleva recortes muy finos perforados. La perforación de aire utiliza grandes compresores de aire en lugar de bombas de lodo. Perforar con aire o gas puede evitar daños en la formación y puede superar graves problemas de circulación. Y permite que la barrena pueda perforar muy rápido. Las condiciones del pozo deben ser las adecuadas para que se pueda usar aire o gas. Por ejemplo, la barrena no puede perforar formaciones que contienen grandes cantidades de agua. El agua se mezcla con los recortes en el aire o el gas y obstruye el pozo. Si hay pequeñas cantidades de agua en las formaciones en las que se perfora, un equipo especial puede inyectar un agente espumante en la corriente de aire. La espuma ayuda a separar los recortes y eliminar el agua del pozo. En algunos casos, el operador de la torre puede usar lodo mezclado con aire, que como el relleno de espuma ayuda a evitar la obstrucción del pozo. La perforación con mezclado con aire usa el lodo y aire al mismo tiempo bombeado al tubo vertical. El lodo de perforación lleva a cabo muchas funciones cuando circula por la sarta de perforación y sube por el pozo. Por ejemplo, el lodo limpia el pozo, enfría y lubrica la barrena y la sarta de perforación, lleva los recortes a la superficie, transporta información sobre las formaciones que se están perforando, estabiliza el pozo, controla la presión de formación y suspende los recortes cuando se detiene el bombeo. Una de las funciones del lodo es limpiar el pozo. Un pozo limpio permite que la barrena perfore toda la roca del yacimiento.
Aquí hay un ejemplo de lo que puede suceder cuando los recortes no se eliminan del fondo. Los chorros de lodo salen de la barrena y alejan los recortes de la parte inferior del pozo. Luego, el lodo transporta los recortes hacia la superficie para el desecho. En el fondo de la perforación, la temperatura es muy elevada. Las formaciones profundas pueden ser muy calientes y la fricción de los componentes de la barrena de perforación mientras gira genera muchas formaciones de calor. Las altas temperaturas aumentan el deterioro de la sarta de perforación y de la barrena. Los fluidos de perforación ayudan a reducir la temperatura en el fondo de la sarta de perforación mientras se taladra. Además, los fluidos de perforación proporcionan lubricantes a la sarta de perforación y a la barrena, lo cual también ayuda a prevenir el deterioro. El lodo estabiliza el pozo, evita los derrumbamientos. Cuando el lodo sube por el pozo, normalmente fluye por formaciones permeables. Las formaciones permeables son aquellas que permitan que el fluido fluya. Cuando el lodo está próximo a una formación permeable, la presión empuja parte del líquido del lodo, el filtrado, hacia las pequeñas aberturas o espacios porosos de la formación. Esto deja una capa delgada de partículas sólidas conocida como revoque de filtración. Estos sólidos enyesan las paredes de la perforación con más consistencia que el emplaste de las paredes de un edificio. El revoque de filtración ayuda a evitar que el pozo se derrumbe. La columna de lodo en el pozo origina presión en el fondo de la perforación, llamada presión hidrostática. La presión hidrostática de la columna de lodo compensa la presión de la formación. El lodo es la primera línea de defensa en el control del pozo. Siempre que el pozo esté lleno de lodo que tenga el peso correcto, el pozo no puede patear y quizás explotar. Una patada es la entrada de fluidos de formación en el pozo. La patada fuerza el lodo de perforación fuera del pozo. Si el equipo de perforación no logra controlar una patada, se puede producir una explosión. Una explosión es el flujo incontrolado de lodo de perforación y fluidos de formación que salen del pozo. El lodo también se utiliza para obtener información sobre formaciones abajo del pozo. Los registradores de lodo que examinan los recortes en la superficie pueden recopilar información importante sobre la formación que se está perforando y las condiciones del pozo. En el lodo de perforación, tanto a base de agua como a base de aceite, el equipo de perforación normalmente añade una arcilla llamada bentonita o un mineral similar. La bentonita se hincha en el agua, por esta razón espesa el lodo, le da viscosidad para ayudar a limpiar los recortes del pozo y proporcionar otras propiedades deseadas. La varita es un mineral pesado. El equipo de perforación añade varita al lodo para hacerla pesado o más denso. La varita es alrededor de 4 veces más pesada que el agua. El lodo denso ejerce más presión que el lodo ligero. El lodo pesado controla la presión de la formación. Esto se llama control primario del pozo. El control de muchas propiedades del lodo depende de su pH. El pH de un lodo es una medida de su acidez o alcalinidad. La escala de pH va de 0 a 14. Si el lodo es neutro, ni ácido ni alcalino, tiene un pH de 7.
El lodo con un pH inferior a 7 es ácido. Un pH superior de 7 muestra que el lodo es alcalino. La mayoría de los lodos de perforación requieren un pH alto, de al menos 9 o más. Debido a que la necesidad de lodo tiene un pH alto, otro aditivo común para el lodo es la sosa cáustica o el hidróxido de sodio. La sosa cáustica a menudo se llama cáustico. El equipo de perforación agrega sosa cáustica al lodo para controlar el pH. La sosa cáustica aumenta el valor de pH, hace que el lodo sea más alcalino. En general, los cáusticos son los químicos más peligrosos que manejará en la torre de perforación. Las soluciones altamente concentradas pueden quemar gravemente la piel. Tenga mucho cuidado al manipularla para evitar lesiones. Usar el equipo de protección personal adecuado. Recuerde, nunca añada agua a la sosa cáustica. Si lo hace, la sosa cáustica hervirá y podría haberse salpicado de un químico que quema. Cuando la perforación se detiene, es decir, para permitir al equipo de perforación hacer una conexión, añadir una unión de tubería de perforación a la sarta de perforación, el perforador normalmente deja de bombear lodo. Cuando se detiene el bombeo, el lodo deja de moverse. En reposo, el lodo se gelifica, es decir, se vuelve un semisólido como la gelatina. El lodo gelificado suspende los recortes. La gelificación evita que los recortes caigan en el pozo y se acumulen alrededor de la barrena. La capacidad de un gel para mantener el corte suspendido se mide por la resistencia del gel. Cuando el perforador arranca la bomba y reanuda la circulación del lodo, la resistencia del gel del lodo reduce, lo que permite que el fluido de perforación fluya más fácilmente. Acabamos de cubrir algunos puntos claves sobre los aditivos de lodo y las propiedades que debe tener el lodo para permitir una perforación exitosa. En la torre de perforación es importante para el equipo de perforación controlar constantemente estas propiedades. Un miembro importante del equipo de perforación es el ingeniero de lodo. El ingeniero de lodo realiza pruebas en el fluido de perforación. El trabajo del ingeniero de lodo es controlar y mantener las propiedades de los lodos de acuerdo con las especificaciones del operador del pozo. También puede recomendar cambios para mejorar la perforación, como agregar más sosa cáustica para aumentar el pH de lodos. En esta sección aprenderemos sobre las herramientas que se utilizan para controlar las propiedades del lodo. La densidad o el peso por unidad de volumen de lodo de perforación determina la presión hidrostática que la columna de lodo ejerce sobre la formación. Por eso es importante conocer la densidad de lodos en todo momento. Para determinar la densidad de lodo, el ingeniero o ayudante usa una balanza de lodo. La persona que pesa el lodo pone una pequeña cantidad de lodo en el contenedor de lodo a la izquierda en la balanza. Luego desliza el contrapeso ajustable hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que el brazo se equilibre en el fulcro. Luego esa persona lee la densidad de lodo en el punto del brazo al lado del contrapeso. En muchas áreas, la densidad de lodo se lee en libras por galón,
pero también se puede reportar en libras por pie cúbico, miligramos por litro y otras unidades. La densidad de lodo se suele llamar peso de lodo por el equipo de perforación. La viscosidad del lodo, su densidad o resistencia para fluir es también un factor importante. La viscosidad del lodo determina qué también puede transportar recortes en el pozo. Una medida de la viscosidad de los lodos es su viscosidad en embudo. Es decir, ¿cuántos segundos se necesitan exactamente para que un cuarto de galón de lodo pueda salir de un embudo especial llamado embudo de Marsh? Un embudo de Marsh tiene un orificio en la parte inferior que es un tamaño estándar. El ingeniero de lodo o el ayudante vierte un cuarto de galón de lodo en el embudo y registra el tiempo que le lleva a recorrer hacia un vaso de precipitado. En este ejemplo, un cuarto de galón de lodo sale del embudo y entra en el vaso de precipitado en 35 segundos, por lo que este lodo tiene una viscosidad de embudo de 35 segundos. Un lodo menos viscoso o de menor densidad fluirá a través del embudo más rápido. Un lodo más viscoso o de mayor densidad fluirá a través del embudo más lento. Este dispositivo también mide la viscosidad del lodo. Es una medida de viscosidad más científica que el embudo Marsh. Un viscosímetro FAM-VG mide la viscosidad de los lodos en centipoises. Un centipoise es una unidad de medida para la viscosidad, así como una pulgada es una unidad de medida para la longitud. El viscosímetro FAM-VG funciona girando un rotor en una muestra de lodo a dos velocidades diferentes. Además, se utiliza un viscosímetro FAM-VG para determinar el límite de resistencia del lodo, que es una medida de resistencia al flujo de lodo. Combinado con un temporizador, el medidor también mide la resistencia del gel de lodo. La fuerza del gel es la capacidad de los lodos para solidificar temporalmente o gelificar cuando no fluye. Esta es una prensa de filtrado. Dentro del contenedor blanco hay un pedazo de papel poroso, llamado filtro de papel. También dentro del contenedor hay una muestra de lodo. El ingeniero de lodo pone esta muestra de lodo bajo 100 libras de presión por pulgada cuadrada durante 30 minutos. La presión obliga a la parte líquida del lodo el filtrado a través del filtro de papel a una probeta graduada. Al medir la cantidad de filtrado, el ingeniero de lodo puede obtener una indicación de la cantidad de filtrado que se perderá en las formaciones de los pozos y la cantidad de sólidos o acumulación de revoque de pared en la pared del pozo. Los ingenieros de lodo pueden realizar otras pruebas de lodo de perforación. Una prueba habitual es la de la sal o cloruros en el filtrado de lodo. Al agregar cromato de potasio y otros químicos, el ingeniero puede determinar si el orificio ha penetrado formaciones de sal. También puede determinar si el agua salada ha entrado en el pozo, lo que puede ser un signo de una patada.